Hola, en esta oportunidad les mostraré 4 problemas relacionados con intervalos de confianza. En pantalla están observando el enunciado del problema 1. Aconsejo pausar el video y copiar el enunciado de dicho problema. A continuación, recordaremos algunos resultados desarrollados en el aula de clase. La primera expresión que están observando corresponde al estimador por intervalos para la media de una población normal con varianza poblacional desconocida. Los elementos que integran dicha expresión podemos redefinirlos o definirlos, mejor dicho, de la siguiente manera. X barra es la media aritmética muestral. T sub n-1, 1 más gamma medios, es el percentil 1 más gamma medios de una distribución T de student de n-1 grados de libertad. S sub c es la cuasi desviación muestral y n es el tamaño de la muestra. La amplitud de dicho intervalo, esto es el límite superior menos el límite inferior, adopta la siguiente expresión. Por otro lado, una de las expresiones para la obtención de la cuasi varianza muestral es la que estamos mostrando en pantalla y es la que mejor se ajusta a la información suministrada en el problema. De manera tal que para los valores de n igual a 25, media muestral igual a 4,03 y suma de cuadrados igual a 438,83, la cuasivarianza muestral resulta ser 1,3670 y por lo tanto la cuasi desviación es 1,1692. Del intervalo de confianza dado podemos obtener la amplitud del intervalo, simplemente restando el límite superior menos el límite inferior. Ahora, utilizando la expresión genérica para la amplitud de un intervalo y teniendo en cuenta los valores de S sub c, n y gamma, se genera la siguiente ecuación en donde la incógnita es el coeficiente de confianza gamma. Para hallarlo, previamente despejemos el percentil asociado con dicha confianza, resultando ser 3,3784. Finalmente, la obtención de 1 más gamma medio se obtiene aplicando la definición de percentil, de manera tal que 1 más gamma medio es la probabilidad de que una T de student de 24 grados de libertad sea menor o igual a 3,3784. Esta probabilidad resulta ser 0,9988 y por lo tanto el coeficiente de confianza que estábamos buscando es 0,9976. Para el segundo apartado del primer problema, la afirmación que se hace con respecto a la desviación estándar poblacional es simbólicamente que sigma es menor a 1,5, la cual la hemos llevado a sigma cuadrado, de manera tal que si la desviación estándar es 1,5, si solo si la varianza poblacional es menor a 2,25. Para ver si esta afirmación es aceptada o no, deberíamos realizar una prueba de hipótesis. Sin embargo, vamos a dar la respuesta en términos de intervalos de confianza. Para nosotros aceptar llamémosla
afirmación de que sigma cuadrado es menor que 225, un intervalo de confianza para sigma cuadrado debe estar totalmente a la izquierda del valor 225. En otras palabras, el límite superior de dicho intervalo debe ser menor a 225. Por otro lado, el intervalo de confianza para la varianza de una población normal con media poblacional desconocida se obtiene mediante la aplicación de alguna de estas tres expresiones que mostramos. Escogemos la del medio por ser aquella que se ajusta mejor a la información suministrada. De los datos del problema, rápidamente obtenemos que X barra es 403, la suma de cuadrados 438,83, N25, gamma 0,95, por lo tanto, 1 menos gamma sobre 2 es 0,025 y el percentil de la chi cuadrado 24 grados correspondiente es 12,4012. 1 más gamma sobre 2 es 0,975 y el percentil asociado de la chi cuadrado es 39,3641. Y sustituyendo estos valores en la expresión del intervalo de confianza, se genera el siguiente intervalo. Aquí observen que el límite superior de ese intervalo no es menor a 225 y por lo tanto podemos concluir que no existen suficientes evidencias muestrales que permitan afirmar que la desviación estándar es inferior a 1,5. A continuación, vamos a resolver el problema número 2. De nuevo, aconsejo pausar el video y tomar nota del enunciado de dicho problema. Antes que nada, debemos tener claro que el problema gira alrededor de la obtención de un intervalo para la media poblacional, que no es teta. En primer lugar, entonces, habrá que establecer que es igual a esa media poblacional en términos del parámetro teta. Y simple y llanamente, aplicando la definición, llegamos a que mu, un tau de teta, es 4/5 de teta. Y este es el valor que debe estar en el centro de la doble desigualdad que se genera al aplicar la cantidad pivotal dada. Pues bien, es conveniente obtener la distribución de la cantidad pivotal para luego, a partir de ella, obtener los percentiles requeridos para el pivoteo. La función de distribución de la cantidad pivotal en términos de la Y sub n y en términos de la poblacional. Son expresiones pues, que el alumno debe conocer de sus cursos en clase. Pero la función de distribución poblacional, a su vez, se determina de la siguiente manera. Por lo tanto, la función de distribución de la variable Q, candidata a cantidad pivotal, es Q a la 4n para Q entre 0 y 1, observándose que la distribución de Q no depende de teta, aunque Q sí depende de teta. Esta es la definición pues, de cantidad pivotal. Pivoteando ahora con relación a dicha cantidad para dos percentiles Q1 y Q2 que posteriormente calcularemos, haciendo una secuencia algebraica válida, se llega en definitiva a que mu, no nos olvidemos que 4/5 de teta, está asociado con esta doble desigualdad. Por lo tanto, el límite inferior es 4y sub n entre 5q sub 2 y el superior 4y sub n entre 5q sub 1. Terminemos ahora Q1 y Q2 en términos pues, de gamma y del tamaño de la muestra. La función de distribución de Q evaluada en Q sub 1 es Q sub 1 a la 4n.
Esto es igual a 1 menos gamma sobre 2 para obtener el percentil Q sub 1 menos gamma medio, que resulta ser 1 menos gamma medio elevado a la 1 sobre 4n. Análogamente, Q sub 2, que es el percentil 1 más gamma medio de la cantidad pivotal Q, resulta ser 1 más gamma medio elevado a la 1 sobre 4n. Y sustituyendo estos valores en la desigualdad que nos da el intervalo de confianza, tenemos finalmente el intervalo, o mejor dicho, el estimador del intervalo del 100 gamma por ciento para la media mu de la población dada. De advertir que este intervalo fue generado mediante el uso de esta cantidad pivotal, porque al cambiar obviamente la cantidad pivotal, cambiará la expresión del estimador de intervalo. Para el apartado B, en el cual vamos a utilizar un tamaño de muestra grande, algunos lo llaman así a partir de n igual a 30, necesitamos la expresión de la cantidad pivotal genérica que nos da el teorema central del límite. Y esta cantidad pivotal habrá que calcular la media y la desviación estándar poblacional. De tal manera que escribiendo esto y una vez pivoteando, quedamos en que esta expresión que está acá está comprendida entre menos k raíz de n, k raíz de n, pero k es el percentil 1 más gamma medio de una normal estándar. Queda por determinar los valores de mu y de sigma. Ya mu lo habíamos obtenido del apartado A, que era 4/5 de teta, y bueno, se le deja como ejercicio probar que sigma es la raíz de 2/75 por teta. Introduciendo ahora estos valores en la desigualdad o doble desigualdad que nos da la cantidad pivotal y efectuando operaciones algebraicas válidas, que el alumno debe seguir con cuidado, se obtiene finalmente una expresión en donde en principio aparece un valor para el parámetro teta, pero no nos olvidemos que lo que necesitamos es hallar 4/5 de teta, y trabajando de esa manera, pues obtenemos finalmente un intervalo de confianza o mejor dicho, de nuevo, un estimador de intervalo del 100 gamma por ciento para mu, media poblacional, utilizando muestras grandes. El próximo problema que estamos mostrando en pantalla tiene una particularidad, que es la determinación de un tamaño de muestra para garantizar una amplitud dada. De nuevo, pausen el video, tomen nota para proceder a su solución. El apartado A es un apartado muy genérico, en el cual se nos pide demostrar que una cierta expresión es una cantidad pivotal. En este caso, pues, la expresión debe depender del parámetro desconocido, de un solo parámetro desconocido en caso de que exista más de uno. Y su distribución, pues, no debe depender de dicho parámetro. Se observará, pues, que Q depende de teta. Hallemos la distribución de Q. Bueno, y en general, la función de distribución de Q es la probabilidad de que Q sea menor o igual que Q. Sustituyendo Q por su expresión dada, esta probabilidad se transforma en la probabilidad de que Y sub 1, el mínimo muestral, sea menor o igual a teta más Q sobre 2n. En otras palabras, esa probabilidad es la función de distribución del estadístico Y sub 1 evaluado en teta más
Q sobre 2n. Recuerde que la función de distribución de un estadístico de orden 1, el mínimo, en términos de la función de distribución poblacional, tiene esta expresión. Dado que ya se tiene la función de distribución de X, hay que calcularla para proceder a obtener la de Y sub 1. Pero lo que nos interesa no es la función de distribución de X, sino 1 menos la función de distribución de X. Y esa expresión es E a la teta menos X. Por lo tanto, la función de distribución de Q es 1 menos esta expresión evaluada en teta más Q a la 2n. Pero esta expresión que está acá es esto cuando X vale teta más Q sobre 2n. Y en definitiva, aquí se observa la función de distribución de la variable Q, que no depende del parámetro teta y en consecuencia es una cantidad pivotal. Ahora vamos a generar el intervalo de confianza para mu. Hago la salvedad que no es para teta, no para mu. Lo que pasa es que al principio hallamos la expresión para teta y después la ajustamos a lo que queremos dependiendo del tau de teta considerado. Bueno, y haciendo el procedimiento natural del pivoteo, se llega a la conclusión, haciendo operaciones válidas, que teta está comprendida entre Y sub 1 menos Q2 sobre 2n y Y sub 1 menos Q1 entre 2n. No se olvide que esto tiene que ser para teta más 1. En consecuencia, ajustando esta doble desigualdad, se obtiene la expresión que corresponde al intervalo de confianza para mu. Solo nos queda determinar Q1 y Q2. Y teniendo en cuenta que la función de distribución de Q tiene esta expresión, la función en Q1 y el posterior despeje de Q1 nos da que este percentil es menos 2 logaritmo neperiano de 1 más gamma sobre 2 y el otro es menos 2 logaritmo neperiano de 1 menos gamma entre 2. Introduciendo finalmente los valores en la desigualdad obtenida, se genera el estimador de intervalo del 100 gamma por ciento para la media poblacional usando la cantidad pivotal Q igual a 2n que multiplica a Y sub 1 menos teta. La amplitud de dicho intervalo pues, se obtiene dividiendo, o mejor dicho, restando el límite superior menos el límite inferior. Y resulta ser la expresión que estamos señalando con el cursor. De acuerdo con las condiciones del problema, esta amplitud debe ser a lo sumo L. Y sustituyendo delta en esta desigualdad, llegamos finalmente a que el valor de n debe ser mayor o igual que esta expresión. Y esta es la condición. Conocido entonces gamma y L, podemos establecer cuál es el tamaño mínimo de la muestra para garantizar esas condiciones. En nuestro caso particular, para gamma 0,95 y L 0,1, se tiene que el valor de n es mayor o igual a 75,601. Como n debe ser un número entero, pues el valor de n entero más cercano cumple con esta condición es 76. Y esta es la solución a nuestro problema. A continuación vamos a mostrar, o mejor dicho, estamos mostrando el enunciado del último problema que vamos a resolver. Acá se nos da una condición
Pausen el video y tomen nota. Una de las cosas que es interesante observar es que una cosa es obtener un intervalo de confianza para una confianza dada y la otra es, dado el intervalo ya, establecer cuál es su confianza. Y en este caso, pues trata en esos términos. En el apartado A, pues se nos da un intervalo ya de confianza, sin importar mucho su génesis, y lo que nos interesa es determinar la confianza de dicho intervalo. Para ello es conveniente señalar por enésima vez que el intervalo se refiere a la media poblacional y no a teta. En consecuencia, debemos establecer la relación entre la media poblacional y teta, que nos viene dada simple y llanamente por su definición. Ahora bien, para que el intervalo dado tenga una confianza determinada, lo que hay que calcular es la probabilidad que se está mostrando en pantalla, puesto que este es el límite inferior y este es el límite superior, que en relación con tau de teta deben verificarse estas dos desigualdades. Pero para calcular esas probabilidades hace falta obtener la densidad conjunta del vector x1 y x2, como por definición de muestra aleatoria x1 y x2 son variables independientes e idénticamente distribuidas a la población de origen, llegamos a la conclusión de que la densidad conjunta tiene esta expresión. Hago salvedad con la notación que estamos empleando para esta parte de la definición. Estamos utilizando lo que proviene del producto cartesiano. Recuerden ustedes que A cuadrado es A por A, el conjunto de pares ordenado, donde x1 está en A y x2 está en A. En nuestro caso particular, el intervalo 0, teta al cuadrado se entiende como el producto cartesiano del intervalo 0 teta con el mismo. Y esto no es más que aquel conjunto de las x1 y x2, tales que x1 está en el intervalo 0 teta y x2 también. De tal manera que esta notación es una notación más compacta que esta que aparece aquí abajo. Bien, para el cálculo de la probabilidad debemos nosotros calcular integrales dobles sobre regiones que define la desigualdad misma. Esta probabilidad, esta región, es la región que aparece sombreada en el gráfico. Sin embargo, su cálculo de probabilidad lo hemos hecho con el suceso complementario. En lugar de calcular la integral doble en la región sombreada, la vamos a calcular en la región no sombreada, está formado por dos triángulos. Es así como el coeficiente de confianza, esta probabilidad, que es esta otra, la vamos a calcular por el suceso complementario. De tal manera que 1 menos esta probabilidad, esta integral doble, corresponde a la probabilidad del triángulo inferior y la otra integral doble a la probabilidad del triángulo superior. Y resolviendo, resulta ser que esa confianza es de 0,44. Confianza por demás baja, en el sentido de que normalmente los coeficientes de confianza son por lo menos 0,90. Pero aquí no estamos cuestionando la confianza del intervalo, sino mostrando la forma de obtener dicha confianza una vez conocido el intervalo. Ahora, el otro apartado al cual hace referencia el problema está referido al percentil 64 poblacional, dado que, ustedes recordarán, que el valor que es superado por el 36% de los valores no es más que el percentil 64. Si es superado por el 36%, él supera al 64%. En consecuencia, el percentil 64 poblacional es 0,8 teta. Y lo que se nos pide es
tratar de establecer si se está de acuerdo o no con la afirmación de que ese percentil es mayor a 1,5. Bueno, lo que hemos hecho es traducir la condición en términos de teta. De manera que decir que el percentil 64 es superior a 1,5 es equivalente a decir que teta es mayor a 1,875. Y por lo tanto vamos a hallar un intervalo de confianza para teta para luego tomar la decisión. De acuerdo con las condiciones del problema, se nos establece que usemos como intervalo de confianza un intervalo que tenga la siguiente estructura, siendo teta techo el estimador máximo verosímil de teta, el cual hemos hecho una parte para hallarlo. La función de verosimilitud, el logaritmo de dicha función, la derivada del logaritmo, y aquí tenemos de que esa derivada nunca se anula y que siempre es negativa. En consecuencia, G es estrictamente monótona decreciente, por lo cual el valor que maximiza dicha función es teta mínimo. Teta mínimo es Y sub 2. Por lo tanto, el estimador máximo verosímil del parámetro teta es Y sub 2. Ahora, la forma que tiene el intervalo de confianza es K Y sub 2, 2K Y sub 2. Para hallar K, obligamos a que dicho intervalo tenga una confianza del 95%. Quiere decir esto, pues que la probabilidad de que esta variable sea menor que teta y que esta variable sea mayor que teta es 0,95. Y en este caso, pues lo que hemos hecho es colocar Y sub 2 en el medio y por propiedad de la función de distribución, la probabilidad, función de distribución de Y sub 2 en teta sobre K, menos función de distribución de Y sub 2 en teta sobre 2K. Recordemos que la función de distribución del máximo muestral es igual a la poblacional elevado a la n. En este caso, n vale 2. Por lo tanto, este paso de aquí para acá es equivalente pues, a usar la relación entre f de Y sub 2 y f sub x. Pero ya sabemos que f sub x es x cuadrado sobre teta cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación es equivalente a esta expresión, que resumiendo nos da esto. Al igualarla a 0,95 se obtiene que K vale 0,997. Y por lo tanto, el estimador de confianza es 0,997 por el máximo, que es 2, y 1,994 por el máximo, que es 2, dando como resultado este intervalo. Pero recordemos que lo que se quería era verificar si ese percentil si teta era mayor a 1,875. Y para eso bastaba con que el límite inferior del intervalo fuese superior a 1,875, como en realidad está ocurriendo. Y la conclusión que se desprende es que existen suficientes evidencias muestrales para concluir que el valor de la tensión, que es superado por el 36% de las tensiones, es superior a 1,5 kilos. Bueno, les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.